Bienvenidos a tu redacción favorita de Chisme sin filtro, donde el drama no se cuenta, se vive. Mis compadres, prepárense, porque hoy tenemos un banquete de farándula servido más caliente que cazuela olvidada en la lumbre. Solo para ustedes, que siempre están conectados con lo último, lo más polémico y lo más sabroso del espectáculo, traigo un capítulo que sacudió cimientos y que todavía sigue retumbando en los pasillos de la música latina. Agárrense fuerte, porque lo que están a punto de escuchar no es un simple rumor, es dinamita pura que ya hizo volar por los aires más de una reputación. Antes de que arranque esta bomba informativa, suscríbete porque lo que viene no lo verás en otro lado, y mantente conmigo hasta el final, porque el plato fuerte siempre se sirve al cierre. Todo comenzó con lo que parecía un comentario inocente, casi de sobremesa, esas frases que se dicen sin pensar y que terminan incendiando la pradera entera. Nadie imaginaba que de ahí nacería una tormenta tan feroz. Un choque generacional y artístico que puso cara a cara a una figura consolidada del regional mexicano y a una mujer argentina que llegó sin pedir permiso y con el fuego en la mirada. Julieta Emilia Casuccelli, a quien el mundo conoce simplemente como Casu, no apareció en la industria por casualidad ni mucho menos por concesiones. Su nombre empezó a resonar en 2017, cuando decidió que el trap latino y el reggaetón necesitaban una voz femenina que no solo participara, sino que liderara. Y desde entonces, mis queridos, su presencia ha sido más eléctrica que tormenta en pleno verano. Mientras algunos repetían fórmulas gastadas, ella se armó con letras propias, producción propia y un discurso que conectaba con mujeres, con jóvenes, con cualquiera que quisiera romper cadenas. Su música no solo se escuchaba, se sentía como declaración, como puñetazo en la mesa, como grito de independencia en medio de un salón lleno de silencios incómodos. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque en el otro extremo del escenario estaba Pepe Aguilar, el heredero de una dinastía que había dominado la música mexicana durante décadas. Un hombre acostumbrado a que su apellido abriera puertas, a que su sola presencia impusiera respeto, a que su voz fuera el eco de la tradición. Pero lo que para él era solidez, para otros ya empezaba a sonar a rigidez. Los años pasaron, las fórmulas que antes llenaban estadios dejaron de ser tan efectivas, y cuando nuevas generaciones de artistas llegaron con ritmos urbanos, Pepe eligió mirar con recelo en vez de con apertura. Y ese fue su error más costoso. En una entrevista, don Pepe dejó entrever comentarios que más que observaciones parecían descalificaciones hacia quienes traían propuestas frescas. Y aunque no mencionó nombres, el dardo estaba dirigido, y todos lo supieron. Lo que él no calculó fue que Casu no es de las que se quedan calladas. Su respuesta no fue un grito ni un insulto, fue una lección elegante y directa, más cortante que filo recién afilado. Ella recordó que el talento no entiende de apellidos ni de linajes, que la música no tiene dueño ni fronteras, que el respeto no se hereda, se gana con trabajo. Y esas palabras retumbaron más que un mariachi en plaza pública. Mis compis, agárrense porque aquí empieza lo sabroso de este enfrentamiento que ya quedó inscrito como uno de los capítulos más polémicos del espectáculo latino. Imaginen la escena. Mientras Casu seguía conquistando escenarios internacionales y levantando su propio imperio a base de esfuerzo, creatividad y visión, Pepe Aguilar veía como poco a poco se le escapaba el cetro de relevancia que alguna vez sostuvo con firmeza. Él, que creció bajo la sombra inmensa de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, creyó que la tradición sería suficiente para mantenerlo en la cima. Pero la realidad le mostró lo contrario. El público joven quería algo nuevo, algo con chispa, con autenticidad, con calle y con fuerza femenina. Y justo ahí es donde la artista argentina encajó como llave en cerradura, trayendo un discurso de empoderamiento que resultaba irresistible para audiencias sedientas de voces frescas. Los números no mienten, mis queridos. Mientras las canciones de Casu trepaban como espuma en las listas globales, los indicadores de Pepe comenzaban a caer como hojas secas en otoño. La diferencia era más evidente que fuego contra agua. Mientras ella hablaba de independencia económica, maternidad, igualdad y rebeldía artística, él repetía los mismos patrones de siempre, aferrado a un pasado glorioso que ya no regresaría. Lo más fuerte vino cuando la respuesta de Casu se viralizó en redes sociales. No necesitó insultos ni burlas. Solo con su clase y con frases afiladas como dagas, puso sobre la mesa la discusión que muchos evitaban. ¿Vale más el apellido o el talento? ¿Pesa más la herencia o la capacidad de reinventarse? La gente no tardó en tomar partido, y lo que parecía un simple cruce de declaraciones se transformó en una batalla simbólica entre lo viejo y lo nuevo, entre la dinastía y la sangre nueva, entre el privilegio heredado y la lucha desde cero.
La tormenta mediática fue tan intensa que hasta los patrocinadores comenzaron a mirar hacia otro lado. El respeto que Pepe había acumulado durante décadas empezó a resquebrajarse más rápido que cristal en choque. Mientras tanto, Casu se convertía en referente, en símbolo y en líder para toda una generación de artistas. Y, mis amores, aquí es donde la historia da el giro más inesperado, porque lo que pasó después ya no fue solo un debate artístico, fue una cátedra en vivo y en directo que dejó a todo un país con la boca abierta. Mis amores, prepárense porque lo que sigue parece guión de telenovela, pero ocurrió frente a las cámaras y con testigos de sobra. Pepe Aguilar, confiado en su trayectoria, llegó a una entrevista televisiva creyendo que tendría la última palabra, dispuesto a reafirmar su postura y a marcar territorio como lo había hecho tantas veces en el pasado. Pero el destino, o más bien la astucia de Casu, tenía preparado un giro que nadie vio venir. Ella apareció en el mismo programa, elegante, serena y con la seguridad de quien no necesita levantar la voz para ganar respeto. La producción, oliendo el rating más suculento que banquete de gala, no dudó en darle espacio. El rostro de Pepe, cuentan, pasó de la confianza al desconcierto en segundos, como toro que de pronto se encuentra sin ruedo. La entrada de Casu fue un espectáculo en sí mismo. Caminó hacia Pepe con paso firme, le extendió la mano y lo miró directo a los ojos. Hablemos de frente, como colegas que respetan la música. Esa frase encendió la sala. Los productores corrían, los camarógrafos no sabían hacia dónde enfocar y el público contenía el aliento. Era evidente que se estaba escribiendo un capítulo histórico. Durante esa conversación, que más que entrevista fue un duelo elegante, Casu desmontó uno por uno los argumentos de Pepe. Le recordó, con voz firme y clara, que la música no pertenece a ningún apellido, que la tradición no es prisión, que el arte debe evolucionar o muere. Sus palabras fueron campanadas en catedral, resonando no solo en el estudio, sino en todo el país que seguía la transmisión. Pepe intentó defenderse, pero cada respuesta suya sonaba más hueca que botella vacía. Sus argumentos sobre preservar valores y tradición quedaron desarmados frente a la lógica y la visión de Casu, que no solo hablaba con pasión, sino con cifras, ejemplos y una autoridad ganada a pulso. La comparación era inevitable, un artista aferrado al pasado frente a una mujer que encarnaba el futuro. Ese día, mis compadres, la balanza se inclinó de manera definitiva. Casu no solo defendió su lugar, le dio una lección magistral a un veterano de la música mexicana. Y la reacción en redes sociales fue inmediata y demoledora. Memes, frases virales, aplausos y la certeza de que la Argentina había salido victoriosa sin necesidad de un solo insulto. Pero lo más fuerte aún estaba por llegar, porque lo que Casu haría después convertiría este enfrentamiento en un verdadero terremoto que sacudió a toda la industria. Mis queridos, lo que vino después fue dinamita pura. Porque si esa confrontación televisiva ya había dejado tambaleando a Pepe Aguilar, las consecuencias inmediatas se sintieron como terremoto en la industria. Las reproducciones de Casu se dispararon más rápido que cohete en lanzamiento, sus seguidores crecieron en redes como agua desbordando represa, y las estaciones de radio que antes la ignoraban comenzaron a programar su música como si fuera el nuevo mandamiento. Mientras tanto, Pepe entraba en un territorio desconocido, la irrelevancia. Sus números empezaron a desplomarse con la misma velocidad con la que los de Casu ascendían. Y lo más doloroso no fueron las estadísticas frías, sino la percepción pública. Aquel patriarca de la música mexicana ahora era visto como un hombre aferrado al pasado, incapaz de reconocer el talento del presente. Los patrocinadores, siempre atentos al viento, comenzaron a dar señales de alerta. Algunos contratos entraron en revisión, otros simplemente no se renovaron. Sus presentaciones, que antes parecían seguras como dinero en caja fuerte, se transformaron en apuestas arriesgadas. El brillo de Pepe se apagaba más rápido que vela en tormenta, y todo por haberse enfrentado a alguien que sabía usar la inteligencia más que la confrontación. Casu, en cambio, convirtió el momento en gasolina para su ascenso. Anunció colaboraciones estratégicas, se abrió espacio en géneros que antes parecían territorio exclusivo de otros, y lo hizo con una visión empresarial que dejó boquiabiertos a críticos y ejecutivos. Su mensaje era claro: mientras algunos cerraban puertas, ella las abría todas. Mientras algunos protegían tronos heredados, ella construía reinos desde cero. La comparación era inevitable y brutal. En cuestión de meses, Casu pasó de ser promesa a ser referente. Y Pepe, de símbolo respetado, a ejemplo de lo que ocurre cuando un artista se niega a evolucionar. Pero lo más épico, mis compis,
estaba aún por escribirse, porque lo que sucedió en la siguiente premiación cambió para siempre el tablero y selló esta batalla con letras de oro y de derrota. La noche de la premiación fue el escenario donde todo este conflicto encontró su punto de mayor tensión. Desde el inicio se respiraba un ambiente cargado, las luces, las cámaras y los reflectores estaban listos para registrar cada movimiento. La alfombra roja marcó la diferencia con claridad. Kazu llegó como huracán elegante, atrayendo micrófonos, flashes y titulares en cuestión de segundos. Los reporteros competían por obtener sus declaraciones, los fotógrafos empujaban por capturar la mejor toma, y en redes sociales su nombre ya era tendencia antes incluso de que comenzara la ceremonia. Pepe Aguilar también hizo su aparición, pero la recepción fue distinta. Su entrada pasó casi inadvertida, con un par de entrevistas de cortesía y fotos que parecían más trámite que acontecimiento. La comparación era tan evidente que los comentarios comenzaron a circular de inmediato: el futuro contra el pasado, el relevo generacional en vivo y en directo. El verdadero clímax llegó cuando Kazu fue llamada al escenario para recibir su primer premio de la noche. Su discurso fue breve pero poderoso, un agradecimiento cargado de humildad y visión. Habló de la música como un idioma vivo que se transforma, de la importancia de abrir espacios y de cómo los artistas deben sumar en lugar de restar. Cada palabra fue aplaudida de pie, cada frase convertida en titular y en cita viral. Las cámaras no tardaron en enfocarse en Pepe Aguilar, cuya expresión lo delató. Sabía que esas palabras, aunque sin mencionarlo, estaban dirigidas directamente hacia él. El golpe simbólico fue todavía más duro cuando Kazu no ganó 1 ni 2, sino 5 premios en la misma noche. Su figura dominaba el escenario con cada subida, mientras su imagen de líder y referente se consolidaba ante millones de espectadores. Pepe, en cambio, no logró llevarse ninguna estatuilla. Su categoría pasó casi desapercibida y cuando anunciaron al ganador, que no era él, las cámaras captaron su rostro, serio y derrotado, reflejando la caída de un hombre que alguna vez fue intocable. Las redes sociales hicieron el resto. Los memes y comentarios se multiplicaron a la velocidad de un incendio forestal, comparando la elegancia de Kazu con la decadencia de Pepe. Algunos usuarios escribían: cuando atacas al futuro, te quedas sin presente. Kazu no necesitó gritar para destronar a un rey. El veredicto popular fue claro y contundente. Ella había ganado más que premios, había ganado la narrativa completa de esa guerra. Y lo que ocurrió después de aquella noche terminó de sellar el destino de ambos artistas, porque Kazu supo transformar esa victoria en un trampolín histórico, mientras Pepe entraba en la etapa más crítica de su carrera. Tras esa premiación que se convirtió en una auténtica coronación para Kazu, la industria entera comenzó a girar hacia ella como si fuera imán de hierro. Las colaboraciones internacionales se multiplicaron, los sellos discográficos que antes la habían ignorado ahora competían por trabajar con su equipo, y las plataformas de streaming la posicionaban en lo más alto de sus listas como si fuese ya parte del canon latino. Cada paso que daba era noticia, cada anuncio un acontecimiento. Pepe Aguilar, en contraste, enfrentaba la resaca amarga de la derrota. Sus presentaciones en vivo comenzaron a reducirse, no por decisión propia sino por falta de demanda. Los grandes auditorios se convirtieron en teatros medianos, y aún así las entradas no se agotaban con la facilidad de antes. La caída era más rápida que bola de nieve en pendiente. Lo que alguna vez fue sinónimo de tradición y respeto empezó a asociarse con rigidez, resistencia al cambio y, peor aún, con falta de conexión con el público actual. Kazu, en cambio, aprovechó el momento con visión empresarial. Lanzó su propio sello discográfico, destinado a apoyar talentos emergentes, demostrando que su victoria no era solo artística, sino estratégica. Su discurso fue claro: la música no debía tener fronteras de género ni limitaciones de apellido. Y esa filosofía atrajo a jóvenes artistas de toda Latinoamérica, que veían en ella una mentora y en su sello, un refugio. El efecto fue inmediato. Los ingresos de sus proyectos se dispararon, sus giras internacionales agotaban boletos en minutos y su influencia en la industria creció más rápido que incendio en pastizal seco. Pepe, mientras tanto, veía como varios de sus propios colaboradores de años empezaban a tomar distancia, temerosos de que su imagen en decadencia afectara sus propias carreras. Incluso marcas y patrocinadores, históricamente ligados a su figura, decidieron cambiar de estrategia, apostando por el fenómeno fresco y rentable que representaba Kazu. Lo que en un inicio parecía un simple choque generacional ya era, a esas alturas, una lección viva de lo que pasa cuando un artista se niega a evolucionar.
Y la estocada final llegaría en el momento menos esperado, en una conferencia internacional de la industria musical que puso a ambos frente a frente otra vez, pero en un escenario donde los números, las tendencias y el futuro hablaron más fuerte que cualquier discurso. En esa conferencia internacional, los contrastes se volvieron imposibles de ignorar. El panel asignado a Kazu desbordaba de asistentes, ejecutivos, productores y medios de comunicación se peleaban por un asiento, tanto que la organización tuvo que trasladar su charla a un salón más grande. Ella habló con claridad y con datos en mano sobre el futuro de la música latina, sobre la expansión global de los ritmos urbanos y sobre la necesidad de abrir espacio a la innovación. Su intervención fue aplaudida como si se tratara de un concierto en estadio lleno, y muchos asistentes salieron describiéndola como una verdadera cátedra de visión empresarial y artística. Mientras tanto, el panel de Pepe Aguilar se celebraba en una sala semivacía. Su tema, centrado en la preservación de valores tradicionales, sonaba más a lamento que a propuesta. Sus respuestas transmitían nostalgia, pero poca conexión con la realidad actual de la industria. Cuando le preguntaron sobre colaborar con artistas urbanos, su tono despectivo quedó en evidencia, generando incomodidad en un público que buscaba soluciones, no quejas. Los reportes posteriores de la conferencia fueron lapidarios. La prensa especializada destacó a Kazu como líder de una nueva era, mientras que Pepe aparecía mencionado apenas de manera secundaria, como símbolo de un modelo que ya no podía sostenerse. Esa diferencia de trato mediático marcó la pauta. Ella estaba siendo reconocida como la evolución lógica de la música latina, mientras él quedaba relegado a la categoría de resistencia obsoleta. Lo que vino después terminó de inclinar la balanza. Kazu anunció un programa de becas para jóvenes músicos, incluyendo apoyo en instrumentos y formación, lo que le ganó reconocimiento social además de artístico. En sus iniciativas no discriminó géneros, e incluso integró elementos de la música regional mexicana como muestra de respeto. Ese gesto, inteligente y estratégico, le dio un aura de liderazgo inclusivo que contrastaba radicalmente con la postura defensiva de Pepe. De pronto, la narrativa ya no se trataba solo de música ni de números, sino de influencia cultural. Ella era percibida como modelo a seguir, como alguien que abría puertas y mostraba visión de futuro. Él, en cambio, como una figura atrapada en la nostalgia y en el peso de un apellido que ya no alcanzaba para sostener su lugar. El golpe final, sin embargo, aún estaba por llegar, porque los premios más importantes de la música latina preparaban la escena para el desenlace de esta batalla mediática y artística. La noche de los premios llegó como una tormenta anunciada, con las expectativas al rojo vivo. Desde antes de que iniciara la ceremonia ya estaba claro quién era la favorita: Kazu. Su nombre resonaba en las quinielas. Los periodistas la buscaban con desesperación y las redes sociales hervían con especulaciones sobre cuántos galardones se llevaría. La alfombra roja confirmó lo evidente. Ella deslumbró con una presencia magnética, cada paso suyo se convertía en titular y los flashes parecían seguirla como si fueran atraídos por imán. La llegada de Pepe Aguilar, en cambio, fue fría. Hubo fotos, sí, y algunas entrevistas de protocolo, pero sin el entusiasmo que alguna vez lo rodeó. La comparación era demoledora. El contraste entre una estrella en pleno auge y una figura que empezaba a desvanecerse era más visible que nunca. Cuando Kazu fue llamada al escenario para recibir su primer premio, el público estalló en aplausos. Su discurso fue una mezcla de gratitud y visión de futuro. Habló de soñar distinto, de no conformarse, de entender que la música es un idioma que siempre cambia y que nunca debe encasillarse. Sin mencionarlo directamente, lanzó un mensaje que todos entendieron: la verdadera grandeza no está en proteger tu trono, sino en ayudar a otros a construir el suyo. La cámara captó el rostro de Pepe, serio y con la mirada fija en el suelo. El golpe era silencioso, pero devastador. El espectáculo continuó y Kazu no se detuvo en un premio. Esa noche se llevó 5. Cada vez que subía al escenario reforzaba su liderazgo, consolidando la percepción de que ella no era solo una artista más, sino la nueva voz dominante de la música latina. Pepe, en cambio, se fue con las manos vacías. Su derrota no fue únicamente artística, sino simbólica, un rey destronado frente a la mirada de millones. Las redes sociales hicieron lo suyo, amplificando la humillación. Frases como "el apellido no gana premios", "el talento sí" se viralizaron con fuerza. Los memes comparando su rostro cabizbajo con la sonrisa triunfante de Kazu circularon a la velocidad de la pólvora. Para el público no había duda, ella había ganado la guerra y él había perdido mucho más que un reconocimiento.
Esa noche marcó un antes y un después. Casu se coronaba como reina absoluta de la música latina, mientras Pepe Aguilar quedaba atrapado en la imagen de un artista que no supo adaptarse. Lo que sucedió después terminó de confirmar que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a crearlo y no a quienes vivían aferrados al pasado. La resaca de aquella ceremonia fue tan brutal como definitiva. En cuestión de días, Casu se convirtió en la artista más buscada por marcas, medios y productores. Sus colaboraciones internacionales se multiplicaron, su música conquistó territorios donde jamás se había escuchado reggaetón en español y su gira mundial comenzó a agotar boletos en cuestión de horas. Cada paso suyo era un golpe de autoridad, cada anuncio una confirmación de que su nombre ya no era promesa, sino presente absoluto. Pepe Aguilar, en contraste, se encontró en un terreno árido. Sus cifras en plataformas digitales cayeron en picada, los contratos de patrocinio se redujeron y varias presentaciones fueron canceladas por baja demanda. Aquella aura de intocable que había sostenido por décadas se resquebrajaba como estatua antigua ante un temblor. Su legado, en vez de servirle de escudo, se transformó en recordatorio doloroso de un esplendor pasado que ya no conectaba con las nuevas generaciones. La comparación era cruel pero inevitable. Mientras Casu construía puentes y abría caminos para artistas emergentes, Pepe levantaba muros intentando proteger un reino que se desmoronaba. Ella sumaba, él restaba. Ella hablaba de futuro, él se aferraba al pasado. El público lo entendió más rápido que cualquier analista. El tiempo de Pepe había terminado, y la corona de la música latina ya tenía nueva dueña. El contraste se acentuó aún más cuando Casu anunció la creación de su sello discográfico para apoyar a nuevos talentos. Con ese gesto demostró que no solo pensaba en su carrera, sino en toda una generación que venía detrás. Ese movimiento fue visto como visión estratégica y, sobre todo, como señal de liderazgo cultural. Mientras tanto, el equipo de Pepe Aguilar entraba en modo de control de daños, tratando de salvar lo poco que quedaba de su prestigio mediático. La moraleja quedó escrita con letras indelebles en la historia reciente de la música. No basta con un apellido, no basta con aferrarse a la tradición. La industria pertenece a quienes se atreven a reinventarse, a quienes entienden que la evolución es la única manera de permanecer vigentes. Casu no solo ganó premios ni debates, ganó la narrativa, ganó el respeto y, lo más importante, ganó el corazón de un público que vio en ella un espejo de lucha, perseverancia y triunfo. ¿Será este capítulo el que marque definitivamente el fin de la era Aguilar y el inicio de un nuevo reinado femenino en la música latina? ¿Es el talento capaz de vencer a la herencia incluso en un terreno dominado por linajes legendarios? Las respuestas ya están en el aire, pero lo cierto es que el público habló y dejó claro de qué lado está la balanza. Porque recuerda, esta redacción es tuya, mía, nuestra, y aquí no paramos hasta desmenuzar cada chispa que incendia la farándula. Así que, mis amores, antes de despedirnos, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con esa amiga que siempre llega tarde al chisme y se lo pierde todo, o con la vecina que necesita enterarse antes que nadie. Aquí el drama no se archiva, se comparte y se vive en comunidad. Nosotros aquí seguiremos con los micrófonos encendidos, las luces enfocadas y las orejas abiertas, para que en el próximo reencuentro vuelvas a vivir el drama donde el espectáculo no se cuenta, se vive. Hasta la próxima, mis compadres.